Y hoy tenemos a un gran amigo. Hace rato no nos veíamos, hace rato no lo teníamos en el canal, pero hoy tenemos el gusto de contar con él, el profesor Horacio Justo. Bienvenido, profesor, desde Argentina. ¿Cómo está? Dios le bendiga eternamente a usted y a su hermosa comunidad. Feliz, contento de poder estar aquí transmitiendo lo que uno ha recibido. Así que esperemos que esta ocasión sea propicia para poder traer luz entre tantas tinieblas, donde muchas veces se entrelaza ciertas verdades con ciertas artimañas que realiza una élite globalista para imponer un relato contrafáctico. Precisamente Así es. utilizando esta ocasión de lo que ha sido un desastre, ciertamente lo es, en California, vamos a estudiar que muchas veces se utiliza un discurso fatalista para eludir la verdadera responsabilidad. Se encubre a los verdaderos responsables y se vuelve culpable cuestiones que son totalmente inconexas a lo que ha acontecido. Perfecto. Yo quiero aprovechar para saludar a las personas que se están conectando. Este es un horario atípico para nosotros, pero no quisimos dejar pasar esta enorme oportunidad. Un saludo para Clara Guatavita, que nos escribe desde Virginia, para Marcos López Llanes, Juan Carlos, Consuelo desde Manizales y todas las demás personas que se están conectando. Como siempre lo decimos al inicio de nuestros programas, compartan este video, ayúdennos con su like para que esto circule, para que nos ayude el algoritmo y suscríbanse a nuestro canal. Y a usted, profesor, quiero iniciar deseándole el mejor de los años para usted, su linda familia. Sabemos que está esperando un nuevo miembro de la familia, lo cual nos alegra enormemente y le agradecemos por su generosidad, por estar acá. El profesor Horacio Justo ha estado con nosotros precisamente en el Instituto de Investigación Social y yo creo que dentro de muy poco vamos a estar en contacto con él para un nuevo proyecto que tenemos. Entonces, yo quisiera, a pesar de que nosotros hicimos hace como 2 días un programa, digamos, genérico sobre esto, donde mostramos imágenes, hablamos de lo que estaba pasando, no solamente en el caso de Los Ángeles, sino en el caso de hace 2, 3 meses de la Dana, en la así llamada Dana, depresión aislada en niveles altos de España. Eh, Mostramos estas imágenes para que ustedes, los que hasta ahora se conectan, se hagan una idea de qué estamos hablando. No falta la persona que no sepa que hay unos incendios bastante particulares en Los Ángeles en este momento. En plena posesión de Donald Trump están todavía los incendios. Hay imágenes del día de hoy de una fábrica, de una planta de energía quemándose. Muchos artistas de Hollywood perdieron sus casas en esta zona y el proceso sigue. De hecho, vimos hasta imágenes en vivo el día viernes. Entonces, ahora sí, profesor, ¿qué es lo que está pasando con estos incendios que, curiosamente, en uno de los países más importantes, más ricos del planeta, pareciera que no tienen control? Muy bien, vamos entonces a empezar con esta exposición. Si bien en mi caso como docente de filosofía quizás tengo una tendencia a irme hacia la abstracción, es natural según la vocación de cada uno, por la naturaleza del caso corresponde hoy centrarnos en la noticia en sí, en los hechos, en esa realidad concreta, para luego empezar a analizar algunos puntos subyacentes dentro de la filosofía política. Por eso, si me permite, nuestro querido Samuel Ángel, he preparado para este vivo, cuando se me ha invitado, trato siempre de ofrecer algo novedoso, cuando se me invita a un canal. He preparado para esta transmisión que me ha invitado Samuel Ángel, las diapositivas de lo que podemos llamar una pequeña exposición para que la gente, con el elemento no solo
auditivo, sino también visual y el dato concreto, puedan asimilar de mejor manera la información. Quizás es la didáctica que tiene uno como Maravilloso. profesor, que uno ya no puede, que uno no puede perder esa forma, digamos, de explicar. Maravilloso. Está allí para compartir en la parte de abajo de StreamYard, seguramente verá que dice para agregar exactamente allí. Exactamente, ese es el punto. Perfecto. Bien, vamos a iniciar entonces con la realidad. Diría Milton Friedman, primero los datos. Así es. Vamos a ver lo que no se nos está contando de lo que ha sucedido en California. Lo que con mi socio Ignacio Bosler hemos sabido anoticiar en nuestro medio la resistencia radio.com, lo que es, digamos, una crisis anunciada. Podríamos hablar incluso crónicas de una muerte anunciada, si quieren hacer este juego de palabras. Pero ¿por qué se da esta crónica de una muerte anunciada? No solo por lo que han sido las 8 víctimas fatales, que Dios las tenga en su gloria siempre, sino que vamos a ver qué es lo que subyace. Si uno entra hoy en Estados Unidos, ya hace el experimento, va a observar, no solo en Estados Unidos, lo puede ver también en Europa y en parte de la prensa internacional, que se intenta responsabilizar de estos incendios a ese llamado cambio climático. Hoy Así el es. ecologismo es la nueva religión del siglo XXI. Hoy el ecologismo es lo que aúna todas las ideologías en torno a lo que es el nuevo orden mundial. Tanto que se habla actualmente del globalismo, algo que venimos denunciando desde hace años, es que si uno observa lo que es, por ejemplo, la Agenda 2030 o la nueva actualización que se ha dado en torno al Pacto por el Futuro, Visión 2045, el ecologismo es la rama dirimente, ni el feminismo ni el transhumanismo, es el ecologismo. Finalmente estamos viendo que aquel artilugio de Ernst Haeckel que va a tomar luego William Bosch, Garrett Hardin, Petra Kelly, Dave Foreman, Peter Singer, Paul Ehrlich, Eric Pianka, todos los pensadores ecologistas encuentran en lo que llamaríamos hoy el cambio climático el meollo de la cuestión, la excusa perfecta para imponer sus ideas políticas. Este es el punto fundamental. Entonces, sucede un incendio terrible, como está sucediendo actualmente en California, y el responsable es el cambio climático. Que como nosotros hemos expuesto en nuestro libro, el cambio climático de por sí es real y existe. Es un hecho. Si el clima no cambia, así no habría vida en el planeta Tierra. Lo que sí cuestionamos a la luz de la evidencia y la ciencia, es la causa antropogénica. Para esto podemos recurrir, por ejemplo, a Judith Curry, una de las mayores climatólogas del mundo, a Ivar Gieber, miembro del panel original de la IPCC que denuncia internamente la corrupción que hay en ese organismo dependiente de la ONU y ganador del Premio Nobel de Física. Podemos recurrir también a Patrick Moore, expresidente de Greenpeace, el único científico que tuvo Greenpeace en su origen, donde estamos observando que en realidad culpar al capitalismo es seguir un discurso ideológico que ya viene asentado sin pruebas pensadores como William Bosch, Garrett Hardin o Paul Ehrlich. Entonces, ¿el cambio climático es real? Sí. Pero primero que no se puede tomar por cierto como una verdad infalible que sea el hombre el responsable del cambio climático. Recuérdense que incluso por la propia naturaleza del conocimiento científico en sede empírica, el conocimiento siempre es falseable. Si no, no sería conocimiento científico. Para esto pueden estudiarlo en profundidad en pensadores especializados en epistemología como Lakatos, Karl Popper, Thomas Kuhn,
por citar algunos. Nosotros vemos que hoy, en la realidad, tenemos más de 1.600 hectáreas, muy valiosas la mayoría, por cierto, que han sido destruidas por incendios forestales que se originan en el sur de California. California, que es uno de los estados más progresistas históricamente hablando de Estados Unidos. Y no es casual, no es que yo le esté dando una impronta conservadora a lo que ha sucedido aquí. Insisto, vamos a seguir los datos. Hoy se nos dice que el cambio climático es el principal responsable. Vamos a ver cuál es la verdad al respecto. ¿Por qué? Como explica Aristóteles en su libro Retórica, si son capaces de mentir una vez, son capaces de mentir siempre. Siguiendo lo que enseña el gran maestro de Aristóteles. Veamos lo que hemos preparado para este día. Solamente por tomar algunos recortes de tantos que podríamos hacer. De tantos. Tenemos que se nos dice, por ejemplo, el latigazo climático vinculado a los devastadores incendios en Los Ángeles. Pareciera que este vil capitalismo, que estas ideas de derecha, que estos espacios conservadores que apuestan primero por la vida humana antes que por la vida animal, son los responsables ideológicos de los desastres que se está viviendo. Se nos dice también, los incendios forestales de Los Ángeles son desastres climáticos agravados. Lo mismo que sucedió, por ejemplo, con el fenómeno Dana recientemente en Valencia. Es culpa del capitalismo, es culpa de la derecha, es culpa de los conservadores. Pero indaguemos un poco al respecto, ¿no? Hace semanas que Gavin Newsom, gobernador de California, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, hace semanas que venían insistiendo que la causa de este desastre fue el cambio climático. Dicho por ellos mismos, pueden encontrar estos reportajes, por ejemplo, en Fox News o en la NBC, por citar algunos de los medios que hemos consultado para hacer este vivo. El responsable político de California y la responsable política de Los Ángeles acusaron del cambio climático, de este calentamiento global, de esta emergencia planetaria, como diría Greta Thunberg en la ONU, como responsables directos de los incendios. Pero veamos qué sucede, porque aquí va a aparecer la complicidad de los medios. Tenemos artículos de sitios como The Guardian, por citar algunos, donde se nos dice que los incendios forestales son evidencias de una crisis climática. Pero no se muestra una sola evidencia científica en estos medios de divulgación donde se puede establecer un nexo causal, y tampoco se muestra una sola evidencia científica de que a medida que ha ido avanzando el desarrollo del capitalismo, la propiedad privada y un mercado descentralizado, los incendios en esta ciudad de Los Ángeles, en estas ciudades de California, hayan empeorado. Es más, ni siquiera se hace una sola mención, por ejemplo, que ahora en Estados Unidos no es una temporada de incendios, considerando la etapa en la que se encuentran. Es decir, mientras aquí en Argentina estamos con las temperaturas promedios de 38 grados, en Estados Unidos tienen temperaturas muy bajas. Quienes sean de Estados Unidos me pueden desmentir tranquilamente. Es una cuestión de rotación de la Tierra, básicamente, de los giros propios que tiene el planeta Tierra. Entonces, lo que hacen estos artículos es siempre darle, y esto es parte de la batalla cultural, información muy simplificada a las personas. Imagínense, si yo ahora les hablo en términos filosóficos a los que nos escuchan, y les digo que hay una promoción de ideas inmanentistas que promueven un monismo filosófico en torno a un gran retorno
de las tesis de Baruch Spinoza, pero ayornadas con políticas utilitaristas heredadas de Jeremy Bentham. Seguramente que muchos no entendieron qué estoy diciendo, siendo que esa es parte de mi tesis de grado para ser filósofo. Muchos quizás no entiendan ni qué es el inmanentismo, ni qué es el monismo, ni quién fue Spinoza, ni quién fue Jeremy Bentham. Y sin embargo vienen medios periodísticos de gran difusión y dicen, todo está mal, culpa del capitalismo. ¿Qué es más fácil de absorber? Más cuando hay un discurso sostenido durante décadas. Entonces, aquí tienen en pantalla, por ejemplo, cómo se buscan narrativas simplificadas que no examinan las variables y que van confundiendo los fenómenos meteorológicos que son de muy compleja explicación. Saben que la ciencia, como opera sobre entes físicos, me refiero a la ciencia en términos empíricos, no a la ciencia de razón, digamos. A la ciencia que opera sobre entes físicos, en tanto que opera sobre entes físicos, siempre está sujeta a evolución. Hay un proceso de inferencia. Entonces, cuando mejora y evoluciona la ciencia, según Lakatos, por ejemplo, cuando mejora la explicación del fenómeno o mejora la predicción del fenómeno. Y fíjense que con el clima, aún con todos los avances que hay, al día de hoy sigue habiendo errores en el clima. Al día de hoy, cada uno de ustedes, que me puede desmentir tranquilamente, agarran su smartphone, lo prenden y dicen, a ver, voy a poner mi celular aquí, voy a ver qué temperatura hará mañana. Parece que mañana va a estar despejado y muchas veces sucede que al final mañana llueve torrencialmente. Es muy complicada la ciencia del clima. Insisto, no me sigan a mí un simple docente universitario de filosofía que hace esto por amor a Dios. Pueden estudiar esto en Judith Curry. Sinceramente, la mayor climatóloga del mundo que cuestiona la Agenda 2030 y que por eso fue silenciada en el Senado de Estados Unidos cuando salió a exponer el por qué era un error el Green New Deal propuesto por Ocasio-Cortez. Y ahí vamos a entrar en la responsabilidad política. Veamos lo siguiente. Vamos a ver quiénes son los responsables, ¿no? Recuerden, Newsom, responsable político de California. Karen Bass, responsable político de Los Ángeles. Esto ya se sabía que iba a suceder. Newsom recortó decenas de millones de dólares de los fondos de prevención de incendios forestales y no almacenó suficientes reservas de agua para combatir las llamas. Claro. Ahora, yo les pregunto a ustedes, estos actores políticos, investíguenlos, porque a mí, como siempre le digo a mis alumnos, nunca les voy a dar la respuesta. Quiero que ustedes lleguen a la verdad. Yo no se las voy a dar a la verdad. Ustedes deben llegar a la verdad. Investiguen, por ejemplo, qué áreas sí tuvieron una gran inversión en los últimos años. Les doy una pequeña ayuda. Pueden empezar investigando, por ejemplo, cuánto dinero público se destinó a agendas de género. Empiecen a investigar por ustedes, para que entiendan, por ejemplo, por qué Karen Bass recortó 17,5 millones de dólares al Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Pero vean también cuánta inversión realizó la ciudad de Los Ángeles en materia de género e inclusión, para que vean luego por qué hablamos de una crónica de muerte anunciada. Claro. Yo aquí ni siquiera estoy entrando, porque trato siempre de ser lo más profesional posible, ni siquiera estoy entrando con teorías conspirativas. Saben que no es lo mismo la conspiración, que existen, que son reales, que se deben denunciar, es una práctica común y habitual, de las teorías conspirativas, que son sesgos de confirmación. Yo podría entrar con una teoría conspirativa porque no tengo cómo probar, aunque parece plausible, que estos incendios para muchos podrían haber sido provocados porque qué casualidad que muchas de las propiedades de millonarios que se quemaron están vinculadas, por ejemplo, a John Diddy Combs. Bueno, es real que muchas propiedades que se quemaron están vinculadas a personas allegadas a John Diddy Combs. Eso es real.
pero yo no tengo la prueba de que efectivamente haya habido un responsable en particular. Todavía no tengo la prueba. ¿Hay un indicio? Sí, hay un indicio porque se detuvo a un presunto responsable, pero eso tiene que ser sometido a investigación. Lo que yo estoy presentando aquí es algo que cada uno puede investigar yendo a la información pública que ofrece tanto California como Los Ángeles de su presupuesto anual. Es un poco engorrosa la investigación, pero cada uno la puede hacer. Un Profesor, recorte, sí. hay otra cosa y es que hay noticias muy curiosas de que desde el año pasado muchas de estas propiedades perdieron los seguros. Es decir, las aseguradoras retiraron los seguros. ¿Usted por qué cree, o sea, qué tendría que ver además de los recortes presupuestales? Aquí hay una persona que está conectada que nos dice que el gobernador era gay. No sé si usted tiene noticias de eso. Pero en el tema de los seguros, ¿por qué las aseguradoras se retiraron? ¿Serían por estos recortes en materia de prevención? Tendría que investigar la razón por la cual, pero lo más probable es que es un punto determinante, digamos. O sea, el riesgo es tan elevado. No es lo mismo asegurar, piénselo cada uno. Si yo tengo que asegurar el vehículo de Samuel Ángel que maneja de manera prudente, la prima del seguro tendrá el valor X. Ahora, si yo tengo que asegurar a Samuel Ángel contra todo riesgo y él ha dado muestra de manejar de manera imprudente, alcoholizado, de no ser responsable civilmente, y se volvería muy onerosa la prima. Entonces, si ya las aseguradoras están viendo que no hay una infraestructura suficiente para sostener una seguridad mínima que asegure que en el curso natural de las cosas se pueda prevenir un incendio, y los riesgos se elevan exponencialmente, que es lo que finalmente ha sucedido. Un recorte de casi 20 millones de dólares. No estamos hablando de un presupuesto de $100.000, de casi 20 millones de dólares. Entonces, aquí tenemos que justamente observamos que cuando la ideología impera en un gobierno, algo que es propio de las ideologías es la desconexión con la realidad. Entonces, los Totalmente. progresistas, en términos generales, están muy desconectados de la realidad. Si no, no serían progresistas, es una obviedad. Al estar desconectados de la realidad, ¿qué es lo que sucede? Piensan que es más importante promover talleres de lectura con activistas queer y drag queens en jardines de niños, que vaya un drag queen a un colegio de Los Ángeles a leer un cuentito de terror y de la Cenicienta a niños de 4 y 5 años, que por ejemplo financiar la infraestructura en el control de los fuegos. Y es algo idéntico a lo que sucede incluso aquí en Córdoba, en mi amado país. Pero vemos algo más, ¿no? ¿Por qué hablamos de que esto era una crónica de una muerte anunciada? Los vientos de Santa Ana, esto me ayudó mi socio Ignacio Boller en esta parte de la investigación. Los vientos de Santa Ana alimentan estos incendios. O sea, ya era posible pronosticar que si se genera una ignición, los vientos de Santa Ana iban a ayudar a su rápido despliegue. Porque en California hay una geografía que es muy parecida a la que se halla en Córdoba, Argentina. Por eso algo conocemos de incendios. Y si no, investiguen ustedes, incendios en Córdoba. Tenemos por lo menos 4 o 5 al año habituales y muy fuertes y muy peligrosos. Hay una cosa que a mí me llamó la atención de Córdoba, profesor, que he estado allá, Córdoba, Argentina. Es un fenómeno que yo no conocía, no lo había vivido, y es el viento que le quema a uno la cara. Es decir, un viento de un nivel de calor que a uno le toca esconderse porque lo quema el viento, es increíble. Y no estoy hablando de un viento que se da cuando hay estas llamas o, no, usted está saliendo de un hotel en plena ciudad, no hay ninguna llamas, no hay incendio y entra el viento y lo quema. ¿Ustedes cómo hacen ante, qué pena el aparte, pero es que como está hablando de los vientos que se parecen mucho a los de Córdoba y yo los conocí,
¿Cómo ustedes que viven ahí permanentemente se cuidan de ese tipo de vientos que queman? Está muy bien lo que usted nos menciona, profesor, y es muy válido el aporte, porque se vincula a este punto. Primero, voy a irme un poquito de la abstracción que a mí me encanta, como todo profesor de filosofía, uno siempre termina queriendo viajar a la luna y más allá, le digo a mis hijas. Eh, pero claro, primero porque la vida es sumamente adaptativa. Hay gente que le tiene mucho miedo al cambio climático. Se olvidan que la vida es profundamente adaptativa. Además de que se olvidan, por ejemplo, que antes se hablaba de un enfriamiento global en los 80 y luego vino las grandes inundaciones y luego los agujeros en la capa de ozono. Los relatos siempre han ido variando. Pero primero que la vida es profundamente adaptativa. Ese es el milagro de la vida, lo digo como filósofo realista, tomista. La vida es profundamente adaptativa. Y de hecho, el calor no es tan grave. Les voy a dar un ejemplo. Alguien dice, ¿cómo que no es tan grave? No es grave. Les hago una pregunta a ustedes. Si creen que el calor y el calentamiento global son graves, les hago una simple pregunta. ¿Dónde hay más riqueza, bienestar, desarrollo tecnológico, desarrollo empresarial, desarrollo social? ¿En Sudáfrica o Egipto o en Alaska? Yo se las dejo para que la piensen. ¿Dónde hay mejor estándar de vida? ¿En los estados cálidos de Estados Unidos o, por ejemplo, Siberia? ¿O en los grandes fríos del Ártico? Esto para que lo piensen, simplemente para que lo piensen. No solamente que la vida es adaptativa, sino que es más favorable a la adaptación en climas cálidos que en climas fríos. Eso es un hecho evidente. A mí me gusta hablar siempre con los datos en mano. ¿Qué sucede con los vientos? No solamente que la vida es adaptativa, sino que también hay ya ciertas precauciones que uno toma, por ejemplo, los que están más cerca de Mendoza, con el viento sonda. Son días donde las personas se quedan en sus casas, en sus hogares, y no se recomienda salir a un espacio público. Eso también es como sucede. Pero lo que nos muestra es que se da cierta previsibilidad. Volviendo a la noticia, los vientos de Santa Ana son muy previsibles, igual que el clima seco de California, que tiene periodos de clima seco, igual que Córdoba. Son periodos de grandes sequías, que es un gran problema incluso en términos argentinos macroeconómicos, porque nosotros que vivimos de la producción agropecuaria y las sequías suelen afectar bastante, entonces hay como prever, hay mecanismos también de compensación. Conclusión, para ningún político serio es imprevisible en California que haya vientos y que haya clima seco. Eso me interesa que quede claro. Para ninguno. Vamos a ver qué sucede. Newsom, por ejemplo, no escuchó todas las recomendaciones que promueven los propios bomberos especializados respecto a las quemas controladas. ¿Por qué se hacen quemas controladas? Para que no empiecen a generarse grandes extensiones en hectáreas de pastizales secos. Lo que se hace es que la yesca y la maleza son quemadas por profesionales y por los propios bomberos, de hecho, queman determinadas hectáreas para evitar que eso que ya se ha consumido, antes me acuerdo que hace siglos atrás hablaba del flojisto, para que vean esto, ¿no? Sería para que se consuma ese material y ese material no pueda servir el día de mañana para la expansión de otro fuego. Entonces, si hay 1000 hectáreas, se hace un fuego controlado, supongamos, sobre 100, para que si el día de mañana se desata en una hectárea vecina un fuego, no se expanda sobre aquello que ya se ha quemado previamente. Y se va haciendo esto sobre todos los espacios o sobre ciertos espacios que terminan generando una suerte de contrafuego, terminan generando un espacio donde ya no es posible que se expanda el fuego si se da una fatalidad de un incendio incontrolable. Eso
es algo que realizan los propios bomberos. Puede cada uno asesorarse al respecto. Lo que hizo Newsom, gobernador de California, fue no escuchar el pedido del Departamento de Bomberos, que al conocer el clima seco y el viento, saben de que es posible que se desate un incendio y que luego se vuelva incontrolable por la extensión de las hectáreas. Entonces aquí vemos que la primera responsabilidad fue la de Newsom, que rechazó los fuegos controlados. En 2019, por ejemplo, se hicieron quemas controladas en 64.000 acres. En 2020, 32.000. Es decir, Newsom redujo a la mitad los fuegos controlados para evitar los incendios. Estos son datos públicos. Por otro lado, California no construyó aquel embalse que se venía prometiendo desde 1979. Esto ha generado que decenas de bocas de incendio en las ciudades estén sin agua, porque lo que generan los embalses, por ejemplo, es la distribución hídrica fundamental, no solo para el consumo potable y a veces desarrollo energético, sino para el abastecimiento de agua, que es fundamental en los casos de incendio. Que este fue un gran problema que tuvo el Departamento de Bomberos para intentar contener. Vean si no cómo funciona, por ejemplo, un helicóptero de bomberos cuando tienen que apagar incendios en ciertas zonas donde no ingresan los vehículos de terreno. La importancia de tener embalses. Entonces estamos viendo que fueron los demócratas y no el cambio climático el principal responsable de este incendio. Lo estamos viendo con datos. Pero vamos a ver Totalmente. también. Sí, dígame. No, estoy maravillado de su presentación. No habíamos hecho un programa así, porque es que los datos matan el relato y los izquierdistas, en este caso los demócratas, están acostumbrados a mostrar cuentos y no cuentas, a vendernos su historia y no la realidad. Y esto desenmascara lo que realmente está pasando en California y es el mismo ejemplo en España con Pedro Sánchez. Entonces, quería hacer ese aparte para que se resalte el hecho de que nos engañan permanentemente en los medios con cuentos que son completamente contrarios a la realidad. A propósito, hay una encuesta que tenemos en este momento en el chat para los que están en el en vivo, donde ustedes pueden contestar a: la izquierda usa el discurso del cambio climático para atacar a la derecha y culpar al capitalismo. Hasta este momento llevamos un 100% con el sí. Entonces, ahí estamos atentos a lo que el profesor Horacio Houston nos está exponiendo. Siga, profesor. Bien, estamos viendo entonces que aquí este incendio, que hasta donde tenemos el recuento actualizado al día de hoy, esto puede cambiar, estamos hablando de 16 víctimas fatales mínimamente al día de hoy. Y acá es donde me gustaría justamente, no sé si se nos fue Samuel Ángel o seguimos, pero bueno, por si las dudas vamos a seguir. Que vamos Estoy a ver acá. que... Estoy aquí, perfecto. tranquilo. En ocasiones, ahí puede pasar que sea un problema. Vamos a ver la complicidad de los medios. Acá vamos a ver la denuncia de Watts al gobernador, por ejemplo, en esta complicidad de los medios. Antonio Watts es un periodista independiente que se ha animado a denunciar esto, que hace un informe muy detallado. Este periodista, meteorólogo, se dedica al campo de la meteorología, Antonio Watts, detalla cuán inadecuados fueron los esfuerzos de gestión forestal del Estado, donde se convirtieron los bosques en bomba del tiempo. Cuando yo leí ese informe,
preparando esta entrevista que usted me invitó tan amablemente, Samuel Ángel, recordaba algo que pasó, y no sé si ustedes tendrán memoria, años atrás, creo que será cuestión de hace 2 o 3 años atrás, donde se desató un gran incendio en España. No sé si alguien recordará que hace 2 o 3 años atrás hubo un incendio muy fuerte en España. No sé si incluso fueron 4 años atrás, pero fue, me acuerdo, época post-2020, que se desató un incendio brutal y terrible en nuestra amada España. Y claro, obviamente que los medios periodísticos dijeron lo mismo, es culpa del cambio climático. Pero ¿saben qué fue lo interesante? Que hubo una nota que yo logré, gracias a Dios, bajar de estar en un disco duro de mi otra computadora, porque sabía que le iban a quitar de YouTube en su momento. Y dicho y hecho, la quitaron de YouTube. Dicho y hecho, la quitaron. O sea, si ustedes hoy la buscan, no la van a encontrar. En la que salía el jefe de un departamento de bomberos en España. Y vaya, qué sorpresa que nos llevamos viendo los paralelismos con este caso. Porque ¿saben qué les dijo el jefe del departamento de bomberos de esa región de España luego de esos incendios? Dijo lo siguiente: todo esto es culpa de los ecologistas que estaban promoviendo reservas naturales, porque como son reservas naturales, ya el hombre no puede entrar allí. Donde hay una actividad humana muy intensa, cuando la actividad humana se intensifica, entonces hay un control muy fuerte sobre esos predios y esas hectáreas. Pero como se trataba de reservas naturales promovidas por los ecologistas, donde hay un gran negocio, por cierto, no crean que es solo protección, no crean que es simplemente protección. Como se trata de reservas naturales, los bomberos, por ejemplo, no podrían entrar a hacer lo que se llama un fuego controlado. Como no pueden hacer un fuego controlado en España, es que luego esos incendios en España se desbordaron y se volvieron incontrolables. Como no los controlan al inicio, se vuelven incontrolables a posteriori. ¿Qué es lo que finalmente sucedió acá en California? El mismo caso. No sé si me siguen hasta aquí. Sí, estábamos pasando imágenes de los incendios en España que han sido voraces también. Es decir, queda solo el polvo. Entonces, estamos acompañando un poco con imágenes y videos la exposición. Por eso mismo le dije que es muy interesante lo que pasó allí en España, porque es lo mismo que sucedió aquí, donde de vuelta los bomberos están diciendo es a causa de que efectivamente se generan esas reservas naturales que impiden los fuegos controlados. Al haber falta de actividad controladora del hombre, se dan incendios que, si uno va a los registros históricos, son idénticos a lo que ocurría, por ejemplo, en la Roma antigua. Hay registros históricos de grandes incendios donde en aquella época no existían como hoy los bomberos como se los conoce hoy. Y eran fatalidades. E incluso se creían que eran castigos divinos. Entonces, ¿qué hacen los medios de comunicación actual? Los medios de comunicación actuales lo que hacen es directamente culpar a la crisis climática, seguir el discurso de la ONU, allanarse a los postulados del globalismo, promover cada fatalidad natural como una excusa para acelerar la Agenda 2030. Pero nadie muestra, por ejemplo, la responsabilidad y la negligencia que hay en los políticos. Les cuento una pequeña anécdota, si me lo permiten. Una pequeñísima anécdota. Claro que sí. En lo que fue mi cuarta gira por México, tuve la gracia y el honor y el privilegio de, entre tantas ciudades que amo, estar en Torreón. En Torreón hay una gran laguna que abastece hídricamente a una serie de ciudades aledañas y es fundamental para el desarrollo de la vida en aquella región. Y era muy interesante porque me hablaban de que había una gran sequía. Y justo yo, que soy alguien que cuestiona
al ecologismo en todas sus expresiones, porque toda ideología es nefasta en sí. Es como creer que para cuidar la naturaleza uno tenga que ser ecologista, es como creer que uno para cuidar a la mujer tiene que ser feminista. Uno diría todo lo contrario. Si sos feminista, no estás cuidando a la mujer. Si sos ecologista, no estás cuidando el planeta. Porque pasan estas cosas. Estaban estos discursos de la gran sequía a causa del cambio climático. Dije, qué interesante, ¿no? El gobierno de López Obrador, un gobierno de izquierda, promoviendo la sequía y la culpa del cambio climático. Y me puse a investigar. ¿Y saben a qué sorpresa me llevé en los 2 días que estuve en Torreón? Una investigación sumaria. Porque en 2 días no es que tengo mi equipo periodístico que trabaja conmigo para poder hacer un informe detallado. No es que yo estoy dando clases en esa universidad y tengo acceso a información plena. O sea, estaba como conferencista invitado. Con solo 2 días descubrí que en realidad no es que había una sequía de la laguna, es que simplemente los afluentes estaban siendo redireccionados por una gran empresa de lácteos que había comprado la protección política de los gobernadores de izquierda de la región. Entonces, esta empresa de lácteos les daba sus dádivas, sus ofrendas a estos políticos para que no investigasen el desvío de los afluentes que tenía aquella gran laguna. Entonces, lo que hace la izquierda es que el más rico compra protección política, vean lo que pasa, por ejemplo, con algunos metas capitales, dejan en una situación muy precaria a los más pobres y necesitados, pero luego se culpa al capitalismo con un cinismo total, porque esa es la definición última, un cinismo total. Estábamos viendo cómo los metas capitales compran protección política porque los gobernadores de izquierda son fácilmente corruptibles, fácilmente corruptibles. Entonces, aquí estamos observando una realidad. Esta es la denuncia que hace, por ejemplo, Anthony Watts. Pero veamos nuevamente más datos. ¿Los incendios se están empeorando? Esta es una pregunta legítima. ¿Será que los incendios se están empeorando? Si uno hace los estudios de acuerdo a los registros que hay un libro muy interesante que trata este tema, que es sobre la inversión privada y el desarrollo verde. La inversión privada y el desarrollo verde, que sacó Fundación para el Progreso en Chile hace unos años atrás. Si uno observa en los estudios más serios, los paisajes de California han ido evolucionando en su verde, en su desarrollo, en su belleza, han ido evolucionando en los últimos siglos, constantemente. O sea, hay una tendencia hacia lo verde naturalmente. Hay una tendencia en la expansión de la vida. La vida es expansiva por su propia naturaleza. Esto ya lo estudiaba San Alberto Magno, o sea, no estoy inventando nada aquí. Esto ya lo estudiaba San Alberto Magno. Pero ¿qué pasa con el control? Ya los indígenas, hay registro de tribus precolombinas, como los romanos, por ejemplo, que no tenían un cuartel de bomberos, los griegos, los espartanos, los godos, los astrogodos, los visigodos, los germanos, ya utilizaban técnicas de control de fuego. ¿Cómo se hace esto? Quemando cada cierto tiempo, en ciertas distancias, ciertas áreas. Se queman ciertas franjas y el día de mañana, cuando se desata un incendio, se sabe que hasta el límite del fuego va a estar allí, en ese corte que se hizo de ese fuego controlado. Entonces, en una extensión de 1000 hectáreas y cada 100 yo voy haciendo un fuego controlado, sé que un incendio no me va a quemar todas las hectáreas, me quemará 100, pero no las 1000. Y esto ya lo hacían las tribus precolombinas. Tanto que se jactan del indigenismo, algo tenían que aprender. No digo todo porque no soy favorable a estas culturas, pero algo al menos, lo bueno tenían que tomarlo. Lo bueno al menos tenían que aprenderlo, ya que quieren reivindicar el indigenismo. Luego,
El incendio no es causado por el cambio climático. Un incendio es multicausal. Tiene que ver con primero, la temporada. Sabemos la época. El tipo de vegetación y naturaleza. La acumulación de malezas. La acumulación o no que haya de basura también puede influir. Tiene que ver con la temporada de vientos. Tiene que ver con las sequías. Tiene que ver con la irrigación que tenga la zona. Tiene que ver con el nivel de actividad humana que haya. Los incendios más voraces se han desatado en zonas donde no tiene acceso el ser humano. Por eso son difíciles de controlar. Porque el ser humano está en una ciudad, el incendio se desata en una zona de poca residencia. Cuando el fuego llega a la ciudad, llega el fuego a la ciudad rodeándolo. Se los digo porque acá en Córdoba hemos padecido miles de incendios voraces. Donde los incendios se desatan son en áreas donde no hay actividad humana. Entonces, esa tesis del cambio climático y en la actividad del hombre, el cambio climático antropogénico, no tiene sentido cuando vemos que los incendios se desatan en zonas de reservas, en zonas donde no hay actividad humana, que permite la expansión, y cuando llega a la residencia humana, ya lo está rodeando, porque de hecho ustedes observan que todas las ciudades están siempre rodeadas de campo. Entonces se desata el incendio en el campo, llega a la ciudad y la ciudad está rodeada por el fuego. Porque justamente la actividad humana que hace, por ejemplo, construye una autopista. ¿Ustedes creen que es tan fácil? No es imposible, tiene que ver con los vientos. No digo que sea imposible, pero no es tan fácil que un fuego pueda atravesar una autopista. Piensen en una autopista como la Autobahn en Alemania. No crean que es simple, que el fuego, por más fuerte que sea el viento, va a ser tan simple que las chispas salten. Puede pasar cuando tiene ciertas dimensiones, no desconozco. Algo investigué para este vivo, pero no es tan simple. Entonces, tenemos que también aprender a ser responsables en ese sentido como sociedad y decir por qué no se invierte donde se tiene que invertir. Esto creo yo que tenemos que tenerlo en cuenta, porque si no empezamos con los sesgos cognitivos, porque nos dejamos influenciar por los medios de comunicación masiva que no crean que saben. De hecho, la mayoría de los periodistas, les puedo asegurar que uno agarra 2 o 3 periodistas muy conocidos, les hace 2 o 3 preguntas fundamentales en filosofía, arte o ciencia y no saben qué responder. Pero difunden como si fueran niños de la verdad. O sea, toda verdad es relativa menos la que dicen los medios hegemónicos. Es cuanto menos contradictorio. Entonces, esto digo porque es mentira que los incendios están empeorando culpa del cambio climático. Es mentira. No resiste un registro histórico. No tienen registro histórico. Van a ver que es el enunciado o la falsación de los datos. Que eso también suele, la falsedad de los datos. Falsación es el método de Karl Popper. La falsedad de los datos. Esto es muy común que lo hagan. Pero en ellos, por ejemplo, los fact-checkers no sirven. Pero van a ver que los fact-checkers de YouTube sí van a empezar a querer censurar este tipo de trabajo. Va a aparecer abajo el link de la ONU, de Wikipedia, sobre el cambio climático, porque lo hemos mencionado. Ahí sí está el mecanismo de censura. Ahí sí. Pero nadie dice, por ejemplo, que los fact-checkers tienen financiamiento, por ejemplo, algunos fact-checkers tienen financiamiento de la Unión Europea. Nadie dice, por ejemplo, el pacto que tiene la Unión Europea con Google para que cuando uno entra y busca cambio climático, los primeros 50 perfiles de visita sean sitios aprobados por la propia Unión Europea favorable a su discurso hegemónico. Entonces, esas son cosas que, por ejemplo, el usuario común no conoce y toma por cierto incluso lo que ve por Internet. Incluso Internet está totalmente bastardeada por el control hegemónico que ejercen hoy, por ejemplo, organismos como la Unión Europea, por citar un ejemplo. No sé si vamos bien hasta aquí, si se va entendiendo lo que voy explicando. Está perfecto, profesor. Aquí dice, María Claudia dice, es sencillo, estoy muy agradecida. Bueno, es decir, me alegra que sea utilidad. Así es. Bien, sigamos, porque tampoco me quiero exceder tanto, no quiero monopolizar la palabra, pero que realmente hemos preparado con mucho amor y cariño esta entrevista que tan gentilmente nos han invitado y queremos corresponder a la altura del canal. Vamos a hacer un poco de retrospectiva.
Porque si no pareciera que las cosas son porque yo digo que son así. Y eso es lo que a mí no me gusta que mis alumnos hagan. Siempre dije a mis alumnos, yo como profesor quiero que ustedes piensen, no que piensen como yo. Y yo quiero que intenten desmentirme. Eso es hermoso, porque los obliga a investigar. En 1938 los incendios en Los Ángeles quemaron más de 50.000 acres y destruyeron incluso muchas más casas de actores de Hollywood que en el actual incendio de 2025. Entonces, ¿había cambio climático en 1938? Esa es la gran pregunta. Esa idea de que el gran cambio climático, culpa del hombre, el capitalismo y la brutal derecha. Si en 1938 hubo un incendio que fue peor que el actual. Peor. Tienen allí los registros de los diarios que hemos escaneado de aquella época. Pero es más, justo ayer, bueno, una digamos, intimidad que podría contar en cierto sentido. Yo tengo una gran pasión que es cuando llega la noche, a veces tomo media copa de vino tinto, todo filósofo tiene a veces sus locuras, sépame entender, y me pongo a medianoche cuando la familia ya duerme, cuando mis hijas ya están durmiendo, mi esposa está descansando, cuando mis obligaciones como profesor han cesado, me tomo media copa de vino tinto y me pongo a escribir una novela que estoy escribiendo ahora por hobby, simplemente por hobby, una novela de terror filosófico. Y de fondo me pongo a escuchar una serie que ya he visto que es Expediente X, un dato aleatorio. ¿Por qué doy este dato que a nadie le interesa? Porque justo ayer veía, dije, miren cómo Dios nos provee en cierto sentido, ¿no? Justo ayer, en esta emblemática serie de 1990, ambientada en 1994, el origen, de hecho, de Expedientes X, hay un capítulo donde se pone en contexto a Fox Mulder, el protagonista, que debe viajar a California. Y en una California que estaba siendo asediada por los incendios. Hay un capítulo en el Fox Mulder conoce una supuesta vampiro, es una serie de ficción, entiéndalo, pero el contexto es real, yo lo investigué. Efectivamente, en 1924 se ha dado un incendio en California. Los incendios son muy comunes y muy habituales. Entonces no podemos seguir culpando al cambio climático. Claro. Y yo no estoy diciendo que la forma de vida estadounidense es la mejor del mundo, porque no tengo mis reservas al respecto, pero no me gusta la injusticia de la crítica gratuita. O sea, no podemos decir que esto de ahora es culpa del cambio climático cuando hubo un incendio peor, por ejemplo, en la década de los 90 o en 1938. Entonces, por eso conté este dato, porque van a ver que es muy común los incendios en California. O sea, el gobernador de California tiene que estar preocupado por situaciones que son previsibles y no por agendas de género. Entonces, lo que pasa es que hoy tenemos un discurso acomodaticio. Ya encontramos, a pesar de la evidencia que hay desde 1930 en adelante de los incendios, que se empezaba a trabajar paulatinamente con la tesis del cambio climático. Pero ¿cuándo se empieza a trabajar con esa tesis en los medios de comunicación? Principalmente cuando se publica La bomba demográfica, que es como la gran biblia de los ecologistas, en 1968 por Paul Ehrlich, el mayor ecologista del siglo XX, que toma la tesis de Ernst Haeckel, creador de la ecología a fines del siglo XIX, y la traspola a la tesis malthusiana con un sesgo utilitarista. A partir del 68, cuando esta obra llega al mundo, llena de errores, pero llena de financiamiento, financiadas por Sierra Club que también va a tener incidencia en la ONU, es cuando la propia ONU, y esto lo pueden ver en el sitio oficial de la ONU, que si quieren algún día hacemos una charla de este punto, con todo gusto, una clase abierta sobre la ONU y el ecologismo. Claro que sí. La propia ONU, en su sitio oficial, y tenemos los registros,
que tratamos de tomar siempre tiempo porque a veces estas cosas las borren. La propia ONU reconoce en su sitio oficial que recién en 1968 tomó como política principal el ecologismo. Recién en el 68. Qué casualidad que en el 68 es cuando se da la salida a la luz, no solo del Mayo francés, que tiene un gran impacto en lo político, no solo en lo cultural, sino la publicación de este libro, la publicación de la bomba demográfica, que promovía que organismos supranacionales promoviesen incluso la esterilización forzada en la población civil. Organismos supranacionales promoviendo incluso la esterilización forzada en pos de cuidar el planeta. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Esto se viene advirtiendo desde hace décadas. Si la primer conferencia de control demográfico fue en el año 1927 a instancia de la Liga de las Naciones, con Margaret Sanger a la cabeza. Pero nos estamos yendo de tema. Volvemos. Acá hay un discurso acomodaticio. Es muy cómodo culpar al cambio climático, porque si yo soy gobernador de Córdoba y se me incendia media provincia, ¿qué voy a decir? ¿Es culpa mía de que no invertí? No, es culpa de los yanquis, es culpa de los cipayos, es culpa de la derecha. Es muy cómodo el discurso. Totalmente. Entonces, vean que tiene hasta sentido. Y seguimos. Vamos a ir un poquito a la ciencia dura, porque si no, a veces los filósofos tenemos este problema. A los filósofos nos gusta la abstracción, pero los filósofos realistas, como es mi caso, siempre decimos primero el ser. O sea, es una frase que tenemos los tomistas: el obrar sigue al ser, primero el ente, primero el ser, primero la realidad. Vamos a ver qué nos dicen científicos, geólogos, meteorólogos respecto al cambio climático, donde llegan a la conclusión, por ejemplo, de que no es la que causa los incendios. Un estudio del año 2021 concluyó que el 100% de todos los incendios en Santa Ana son resultados de igniciones humanas. Pueden verlo en Science Advance. Por citar un ejemplo, de un estudio académico, es decir, corroborado por pares, donde demuestran que en la región que hoy se están incendiando, el 100% de los incendios fueron siempre resultados de igniciones humanas. De hecho, actualmente la persona que se ha arrestado, una mujer de 60 años que se la encuentra como responsable de haber provocado incendios en terrenos forestales. También hay otros detenidos, si mal no me equivoco, que por lo mismo, haber iniciado fuego en terrenos forestales, corroboran la tesis. Son incendios provocados por el hombre. No es el mantra del cambio climático. Son personas irresponsables, o a veces responsables en el sentido de que querían realmente quemar, vaya a saber para encubrir qué tipo de actos. Eso quedará a criterio de Dios. No creo que lleguemos nunca a saber la verdad de todo. Pero estamos viendo que la ciencia respalda lo que aquí hemos expuesto. La ciencia respalda lo que aquí hemos expuesto. Vamos a ver a California. Ya salgamos de Santa Ana con sus vientos, que ese es el problema, los vientos de Santa Ana. Vamos a ver en California. Según la ciencia, estoy citando al sitio CNN, o sea, un sitio que es de izquierda, para que vean que la evidencia es evidencia, que incluso, como decimos los creyentes, cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. El 95% de los incendios en California son provocados por seres humanos. ¿Pero por qué no se habla de esto? Porque justamente no encajan con la narrativa progresista. Y esta es la realidad. Esta es la realidad de lo que yo humildemente hasta aquí puedo compartir. Esto es lo que humildemente pude preparar y trabajar para esta entrevista, que agradezco el espacio, la oportunidad. Y espero que les haya sido de utilidad lo poquito. Me quedo abierto a preguntas si hay algún tipo de dudas, inquietudes, algo que no se haya entendido, pero en este tema específico es lo que hoy podía transmitirles.
Muchísimas gracias, profesor. Muy claro, muy taxativo, muy explícito, claro como el agua pura. Yo quiero aprovechar, ya que tenemos una comunidad muy activa en este canal, que ustedes hagan sus preguntas. Aprovechemos que tenemos el profesor aquí. Siempre hemos dicho que trabajamos en equipo en este canal. Ustedes son los que se han encargado de disparar el canal en el 2024. Era una de las redes que habíamos tenido descuidadas en el 2023, fruto de otras líneas de trabajo que tenemos. Así es que yo quisiera que aprovechemos y si de la exposición, para no irnos a otros temas, tienen alguna pregunta, aprovechemos. Yo sí tengo varias para ir también redondeando el en vivo. Una de ellas es tal cual como estamos viendo con la información que usted nos expone de Santa Ana, de Los Ángeles, más o menos el mismo modelo aplica con las izquierdas de España, con las izquierdas de Argentina, con las izquierdas de todos nuestros países en temas del discurso de cambio climático. En todos los desastres naturales que se han estado viviendo, por ejemplo, en el fenómeno de Dana en Valencia, opera la misma lógica. De hecho, por esa razón fue que a los políticos de izquierda, cuando fueron a visitar la zona de Valencia, la propia población civil los repudió, Sí, porque sabían que era una al mismo responsabilidad rey, ¿no? política. Al mismo rey, al rey y a Pedro Sánchez le tiraban barro llamándolos asesinos. Porque no era una cuestión del cambio climático, era una cuestión de infraestructura y falta de inversión. Y esto es muy común. ¿Saben cuántas veces he ido a ciudades? Tengo la gracia de vivir lo que amo. Y cuántas veces dando clases he tenido que viajar a Chile, eh, a Paraguay, Colombia, México, y sido siempre el mismo fenómeno. Recuerdo una gira en Chile que estuve con mi querido hermano del alma, Ignacio Bosler. Y estábamos en el hotel una mañana, estábamos desayunando juntos, vimos en la noticia, se había inundado Santiago de Chile. Y me dice Bosler, dice, ¿te apuesto una hamburguesa esta tarde a que van a salir a decir que esto es culpa del cambio climático? Y yo le dije, venga pues, es un hecho que van a decirlo, es un hecho. No pasa 20 segundos que inicia la noticia que empiezan a hablar del cambio climático en Santiago de Chile, que por eso las inundaciones que habían dejado zonas sin acceso, que no pueden entrar a Santiago de Chile por las inundaciones. Y yo dije, me puse a investigar, porque tengo gente que está dentro de la política, que está dentro del equipo de CAS, que me han ayudado en su momento, entonces les pregunté, le dije, ¿qué me pueden decir al respecto? Y me mandan los informes, cómo se había empezado a quitar recursos a lo que era la limpieza pública, o sea, lo que era el mantenimiento de la obra pública, en pos de otras políticas como las de género. Entonces, Santiago de Chile tenía un montón de carteles a favor de la ideología de género y la inclusión y la diversidad sexual, pero lo que era la inversión en la limpieza de las tomas de agua que tienen las calles se había disminuido drásticamente. Entonces se inunda todo. Entonces la culpa no era del cambio climático, es que había gente que tira basura en la calle y gente que no limpia. Había una población que ensucia y un gobierno que no limpia. O sea, responsabilidad compartida. Ahí está la verdad, y esto lo puede investigar cada uno. Por eso pasó lo que pasó en Valencia, por dar un ejemplo concreto. Claro. Hay una pregunta muy buena, de hecho lo hacen a manera de afirmación, pero convirtámoslo en pregunta de Marta Redondo que dice, yo me imagino que todo es programado para instalar la dictadura ambiental y las ciudades de 15 minutos. ¿Qué son las ciudades de, Exactamente. qué son las ciudades de 15 minutos y la dictadura ambiental como para complementar la pregunta? Bien.
La declaración ambiental es algo que ya se está viviendo a nivel mundial, que es la imposición de la Agenda 2030 en las políticas públicas que tienen todos los estados miembros que han firmado y pactado lo que fue la transición del Acuerdo de París hacia el 2015, donde ya se buscaba acelerar este Acuerdo de París, llegar a un determinado objetivo que era evitar mancomunadamente cada nación, evitar de manera mancomunada que la temperatura promedio global de la Tierra escalase a 1,5 grados centígrados promedio interanual en el Acuerdo de París. Entonces se lanza ese pacto de la Agenda 2030 en el año 2015 en la conferencia de partes. Todos los años se celebra la cumbre ambientalista, van líderes mundiales, ONGs ambientalistas como Greenpeace, World Wide Fund, activistas como Greta Thunberg, y ahí es cuando se termina estableciendo esta forma de entender la realidad. Filosóficamente es un retorno al panteísmo a partir de una interpretación determinada de Spinoza. Es mucho más largo de explicar, esto me llevaría un curso entero explicar lo que es el ecologismo, pero en términos simples lo dejaríamos allí. ¿Qué es lo que pasa al final? Que se promueve la Agenda 2030 que tiene 17 objetivos. Parecen loables. Fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, paz, justicia, instituciones sólidas. Pero cada objetivo que tiene la Agenda 2030 encubre algo letal. No sé si me permite compartir pantalla para que la gente lo pueda ver en este momento. Pues estoy en el Por sitio supuesto. oficial de la ONU. Para que la gente lo pueda. Este es el sitio oficial de la ONU. O sea, yo aquí estoy en el sitio oficial de la ONU. Para que la gente no piense que es teoría conspirativa. Elijan cualquier objetivo, el que quieran. Igualdad de género. Yo entro, por ejemplo, igualdad de género y busco solamente derechos sexuales y reproductivos y ya está aquí. Esto es, por ejemplo, aborto seguro, legal y gratuito. Por dar un ejemplo. Entonces se establecen metas. ¿Cuáles son las metas del objetivo 5? Bueno, por ejemplo, asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, es decir, el aborto, a toda la población. Acá tienen esto para que vean que no es teoría conspirativa, ¿no? Ahora, todos los objetivos siguen la misma línea. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo voy a fin de la pobreza. ¿Cómo se le pone fin a la pobreza? Me voy al foro de Davos, la renta universal. Ese sistema está nihilista, lo llevo ahora a nivel mundial. Hambre cero. Por ejemplo, el hambre cero implica que ahora se está trabajando para implementar, y esto pasó en la conferencia de partes, mientras ellos estaban comiendo las mejores carnes de res, mientras ellos comen las mejores carnes de res, en el hambre cero, en la conferencia de partes número, no me acuerdo si fue, acá me puedo equivocar, si fue la conferencia de partes número 21 o 22, me puedo equivocar, fue una de estas dos. Se trabajó en la conferencia de partes número 21 o 22 para que ver si se implementaba la pasta de insecto y la carne sintética como forma de alimentación que permite llegar al hambre cero. Es decir, sus hijos que coman insectos o plástico para evitar el hambre cero. O sea, para evitar el hambruna a nivel mundial. O sea, y esto de las conferencias la gente se queda horrorizada porque yo lo presento ahí con los datos. Por ejemplo, cuando se trabaja sobre el hambre cero, la ONU sacó en su sitio oficial un informe que decía que las vacas son en conjunto, es decir, si yo junto todas las vacas del mundo, ¿no? Todas las vacas son el tercer país más contaminante del planeta. Entonces, ¿qué pasó? Que las acciones de la carne sintética se dispararon en Wall Street un 168%. Adivinen cómo se llama el principal accionista de carne sintética, Bill Gates. Está siempre esta fusión entre los metas capitales y los organismos transnacionales.
Esto es lo que se llama corporativismo. Veamos, por ejemplo, bueno, ya vimos, fin de la pobreza, la renta universal, hambre cero, carne sintética, igualdad de género, políticas antinatalistas, energía accesible, pactos con China, que esto lo explico, estos son datos muy técnicos, eso si quieren algún día lo charlamos con todo gusto, lo que es el mito de la transición energética, es un mito, porque esto es hacer más rico a China, que es el país más contaminante del mundo, porque tiene el 80% del mercado global en lo que es extracción y distribución de los 17 metales raros, porque siempre China se abastece de regímenes comunistas que toman el poder, como en República Democrática del Congo o Birmania, y que ceden las acciones de las empresas nacionalizadas al régimen chino. Por eso el mercado de, por ejemplo, de paneles solares depende íntegramente de China, por dar un ejemplo. O sea, pero vamos a ver otro punto más, de un régimen comunista atroz, salvaje, tiránico, de lo peor que hay. Lo peor que hay, perdón, cristiano, es China o Corea del Norte. Vamos a las ciudades sostenibles, que nos preguntaron, me fui un poco de tema. Ciudades sostenibles, estudiemos las ciudades sostenibles, porque acá vienen las ciudades de 15 minutos. Que esto Sí. fue lo que llevó a cabo, por ejemplo, el año 2020. El año 2020 fue un gran experimento social, porque las personas iban a misa con su celular, iban al gimnasio a través del celular, trabajaban a través del celular, compraban a través del celular. Entonces, están todas las personas encerradas, se creen libres, se creen felices, pero no tienen nada. ¿Por qué no tienen nada? Porque los algoritmos no tienen carga ontológica. Esto tiene que ver con filosofía. No tiene carga ontológica. No hay nada. Pero la gente se cree libre. Las ciudades de 15 minutos ya están funcionando. Yo las apuesto. A ver, díganme en qué ciudades están. Sin miedo a equivocarme, en las ciudades que ustedes estén, se están promoviendo las ciudades de 15 minutos sin que se den cuenta. ¿Cómo se promueven estas ciudades sostenibles de 15 minutos? Por ejemplo, con los autos eléctricos. El auto eléctrico no puede viajar una gran distancia. El auto eléctrico es para gente rica, entonces la gente pobre desaparece. Esto es una eugenesia pura. Los autos eléctricos cuestan hasta $80.000, $60.000. Y la infraestructura para alimentarlos cuesta $20.000, que esto es lo que financiaba Biden, por ejemplo, con el Green New Deal. Es un consumo de ricos para ricos, porque el pobre no accede a un auto eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Con los autos eléctricos y esos monopatines eléctricos, se busca que todo esté en cortas distancias, que todo se haga a través de Internet. ¿Por qué creen que la Agenda 2045, es decir, el Pacto por el Futuro, la actualización de la Agenda 2030, hace tanto hincapié en el control de Internet y la inteligencia artificial? Porque la gente ya está inmiscuida en este mercado digital. Entonces, quien controla Internet, controla el mundo. Porque la ciudad de 15 minutos ya están operando con la vida digital. Las personas no viajan más de 15 minutos y tienen todo en su casa. Estados Unidos es un ejemplo muy típico de cómo se vive así. No hay vida social, no hay vida comunitaria. Pero van a ver que incluso se empiezan a forzar estas ciudades de 15 minutos. Por ejemplo, los impuestos de petróleo para no utilizar los vehículos. Los caros viajes en avión con impuestos. Veamos otro ejemplo. Las grandes avenidas de las ciudades las empiezan a reducir para poner arbolitos y plantitas. Entonces se genera tanta compresión que ya nadie quiere manejar por la pérdida de tiempo. Se empiezan a poner las bicisendas para obligarte a usar una bicicleta. Todo va yendo hacia una nueva forma en la cual las personas se creen Superman por salvar el planeta y no se dan cuenta que lo que están haciendo es empoderar, como dicen las feministas, a la ONU. A ese plan de endogamia. Porque de fondo, no me quiero ir de tema, pero ¿cuál es el problema? El problema es que todo esto gira a que la persona queda como en la Matrix, queda así conectada al mundo de Internet y pierde la vida real. Dios dijo, sed fecundos y dominad la tierra. La ONU te está diciendo, no tengas hijos y salí a adorar la Pachamama. Todo lo contrario. Nosotros tenemos que estar dominando el mundo. Resulta que ahora estamos encerrados en Internet y no salimos de Internet.
todo gira en torno a la atomización. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que es fácil? ¿Qué es más fácil de dominar? ¿A un hombre de 40 años de vida laxa que va a su cafecito de Starbucks, maneja esos monopatines eléctricos, usa pulseritas de dudosa procedencia, tuitea contra el capitalismo desde un iPhone, soltero sin hijos, o un simple padre de familia con 3 hijos cuando le quieran venir a quitar sus tierras? ¿Quién cree que se van a defender? Entonces, todo esto gira para profundizar la atomización del individuo. Una persona aislada, lejos de la comunidad. Porque en la comunidad hay resistencia. El individuo solo no puede resistir al globalismo. El individuo aislado no resiste. Entonces, esto es lo que, al menos es mi lectura filosófica, lo que estamos viendo aquí y lo que ya se está vivenciando. Así que bueno, esto es lo que tenía como para compartir en esa pregunta. Espectacular programa, dice Marta Redondo. Qué maravilla de programa. Qué bueno que ustedes están recibiendo esta, no solamente información, sino formación. Yo para cerrar y para que lo vea el profesor y lo vean las personas que nos están acompañando, estaba mirando en Gemini, en el chat GPT, llamémoslo así, de Google. Le pregunté a Google que si el cambio climático existe. Y la respuesta fue absolutamente. El cambio climático es una realidad indiscutible. Y haciendo referencia a lo que el profesor mencionaba de que todos estamos gobernados por el Internet y por el celular, pues después de un programa como este que estamos haciendo, las personas tienden a remitirse a la red, ¿no? A ver qué les dice. Y entonces les va a decir algo completamente contrario a lo que ustedes han escuchado hoy, porque el discurso que tiene que imperar es este discurso que está aquí programado. Entonces tengan en cuenta la información que recibieron, corrobórenla no con el chat GPT o con Wikipedia o con ese tipo de medios, sino miren, por ejemplo, transversalmente la información que sale en algunos medios de comunicación. A veces algunos filtran verdades para que tengan una realidad más completa. Profesor, ha sido un enorme placer, me degusté la clase, la exposición, me encantó. Hace rato no estábamos compartiendo en las redes, pero creo que empezamos el año de la mejor manera y del Instituto de Investigación desde ya públicamente lo invito para que participemos de un curso en el instituto que les estaremos informando a ustedes. Y la verdad es que es muy reconfortante ver gente tan joven que está dando la batalla con estos datos, con esta seriedad, con este rigor. Muchísimas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y en lo que yo pueda servir es el amor por la enseñanza y la vocación de uno, así que lo que podamos colaborar o servir, yo encantado, si algo que a mí yo amo enseñar, digamos, transmitir lo que he recibido. Así tengo que estar hasta las 5 de la mañana explicándole a un solo alumno para que se vaya tranquilo a su casa que ha entendido. No quiero que la gente piense como yo, solamente quiero que piensen, que tengan su criterio, que se puedan formar a la luz de la verdad, porque la verdad es como un león, uno la arroja y se defiende solo. Entonces, tenemos que también entender que hoy hay que estar muy preparados por cómo son estas agendas. Estas agendas son muy complejas, provienen del padre de la mentira, entonces uno tiene que saber dilucidar dónde está la verdad. O sea, son tiempos muy complejos, de mucha confusión, y requieren mucha humildad por parte de todos para estar constantemente actualizados. Así que lo que yo pueda servir, encantado siempre.